Buenos días, bienvenidos a todos y todas a la presentación del informe de espacio público, violencia digital de género contra las mujeres en Venezuela. Este es un trabajo que analiza en 3 casos la vinculación entre los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión en el mundo digital. Para esta presentación vamos a contar inicialmente con Ricardo Rosales, quien lideró la investigación. Ricardo es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario en el Graduate Institute en Ginebra y también es consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de la intervención de Ricardo, vamos a tener a Fernanda Vanegas, quien es politóloga, especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género. Fernanda es miembro fundador del Comité ONU Mujeres Francia, donde ejerció la vicepresidencia de comunicaciones, coordinó la relatoría sobre los derechos de las mujeres de la CIDH y hoy es consultora independiente. Sin mayor preámbulo, vamos a darle la palabra a Ricardo Rosales. Cada ponente tendrá unos 15 minutos de intervención y posteriormente tendremos una etapa de 20 minutos de intercambio, preguntas y respuestas. Así sin más, le doy la palabra a Ricardo Rosales. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y la participación, que es un evento muy importante, justamente para visibilizar uno de los temas quizás más relevantes del escenario internacional y del escenario global en general, que tiene que ver con la violencia digital de género. Yo básicamente voy a ceñir mi presentación a destacar algunas 4 o 5 ideas fuertes del informe y luego un par de desafíos que creo que son importantes que reflexionemos de cara a los desafíos de protección. Lo primero es que cuando pensamos en violencia digital de género, estamos pensando en un tipo de violencia particular contra las mujeres y nuestra idea era aterrizarlo en el contexto venezolano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas hallazgos o esas ideas claves que me gustaría compartir con ustedes? Primero, violencia digital de género implica, de alguna manera, y bueno, y es muy patente de hecho, que el género es un factor constitutivo de la violencia contra las mujeres. Sabemos que los hombres, al igual que las mujeres, cuando interactúan en el mundo digital, experimentan distintas formas de acoso, odio, violencia, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, particularmente hay una diferencia, y esa diferencia viene de la mano del género, porque el género actúa como un disparador, a veces amplificador, de esta violencia contra las mujeres. Entonces hay un doble riesgo que ha mencionado muy bien la relatoría de libertad de expresión de la Comisión, uno por la visibilidad o más de tipo profesional o político que tiene la mujer y otro por el mismo hecho de ser mujer. Entonces esto, en definitiva, genera que el género sea un factor adicional en los riesgos de la interacción online. Ahora, ¿cómo se traduce esta violencia de género? Generalmente deriva a formas de violencia sexual. Violencia sexual puede abarcar un amplio espectro de manifestaciones, desde acoso sexual, comentarios descalificatorios o sexistas en general, a la condición intelectual, al físico, eh, también algún tipo de desacreditación pública. Todo esto ligado al género. Eso es como un primer hallazgo fuerte que queremos marcar. Lo segundo es que las mujeres que experimentan mayor vulnerabilidad son las mujeres con perfil público. Pensamos en activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, todas aquellas que se atreven a alzar su voz en el espacio público son blanco predilecto de la violencia digital de género. Básicamente, lo que hay acá no es solo un ataque, digamos, a la condición de ser mujer, sino también al hecho de la mujer como grupo, no al individuo, sino a la mujer como grupo, porque lo que está detrás de esto es desacreditar la participación pública de las mujeres, bueno, en el escenario público, justamente, lo que es la participación en el escenario público. Eh, Algunos disparadores claves también tienen que ver con si son periodistas o defensoras que tocan temas tradicionalmente masculinos, hablamos de bueno, que de hecho son tradicionalmente masculinos, como economía, política, gobierno, etcétera,
también cuando tocan agendas feministas hay como un disparador de violencia en ese sentido. Entonces, las mujeres con perfil público tienen esta mayor exposición. Un tercer hallazgo que creo que es muy importante, que seguro Fernanda lo va a desarrollar mejor, es que la violencia digital de género se correlaciona con distintas formas de violencia física o fuera del espacio online. Por ejemplo, de dos de tres casos que nosotros estudiamos, vimos que la violencia digital venía de la mano con hostigamientos físicos. Luego, el riesgo de que la violencia en línea se convierta en agresiones o en formas de violencia sexual extremas es importante. Y esto está bastante documentado, bien documentado a nivel internacional. Solo para mencionarles algún documento, la UNESCO, en una encuesta mundial sobre periodistas en 2020, señaló que 73% de 1.200 mujeres periodistas entrevistadas reportaron haber sufrido violencia en línea, sea en formas de amenazas sexuales, problemas de seguridad digital, acoso, etcétera, y un 20% de esa población dijo ser abusada y atacada fuera de línea. Entonces podemos ver que hay cierta relación, más en forma de correlación, respecto de la violencia digital y la violencia física. Un cuarto hallazgo, una cuarta idea muy importante para mencionar, es ver el impacto diferenciado de esto. Un poco ya lo habíamos señalado antes, no es solo la mujer como individuo, sino la mujer como grupo. ¿Cuál es la situación que se quiere implementar o cuál es el impacto que esto logra en contra de las mujeres? Entonces, hay que ver los distintos espacios en que la violencia se manifiesta. No es solo, como dije, en el individuo, sino en el entorno familiar, especialmente mujeres que tienen niños o niñas, también en los espacios profesionales, en los medios de comunicación, en el trabajo. Digamos, la violencia digital de género es definitivamente como un conector de muchas violencias simultáneas que se dan a partir de expresiones pues, violentas en el espacio digital. No solo en los espacios, también otra idea clave es la forma en que se experimenta esa violencia, ¿no? Menciono otro documento clave, Ser periodista en Twitter de 2020, que fue una investigación independiente llevada por distintas colegas a nivel regional. Bueno, muestra que justamente las mujeres tienen una forma particular de experimentar esa violencia, donde se genera mayor presión psicológica, emocional, y esto resulta en aislamiento, seguridad, miedo, y son problemas que en definitiva afectan también la posición en el trabajo, la reputación y un conjunto de oportunidades que se pueden perder a consecuencia de la violencia digital, digamos. Entonces, creo que es importante marcar todas estas relaciones. Eh, Algo también importante, mencionaría como quinto hallazgo, es que hay como una mirada dominante sobre este asunto, que es un paradigma de tolerancia, digamos, es decir, como un asunto de las redes sociales o de los espacios digitales, como algo particular, cuando se está invisibilizando que es un problema de derechos humanos. Y es un problema esencialmente de igualdad y de libertad de expresión. Lo que vimos en el informe justamente es que las mujeres que eran atacadas tenían una menor exposición en el espacio digital como consecuencia de esos ataques. Es decir, dejaban de reportar ciertos temas, bajaban la frecuencia o el tono, preferían refugiarse mientras pasaba la marea, ¿no? Del acoso y distintas prácticas de violencia. Entonces, digamos, no se ve con el lente de derechos humanos, que es un problema público y es un problema que afecta tanto la libertad de expresión de las mujeres como la igualdad, lo que tiene que ver la representación de grupo, la visibilidad, la autonomía en igualdad de condiciones que los hombres. Creo que son temas muy importantes de destacar. Y yo añadiría como un plus el entorno venezolano. Ya como que vimos 5 tendencias del informe, 5 ideas gruesas que se corresponden con tendencias globales, pero añadiría el elemento venezolano en el sentido de que cómo juega todo esto en el escenario de una crisis humanitaria compleja y un Estado totalmente autoritario con visos de totalitarismo, de acuerdo con distintas literatura, política, en el sentido de que, bueno, no hay institucionalidad alguna que sirva de contrapeso, ¿no? De espacio de reflexión siquiera de lo que está pasando, de discusión. Entonces, eso agrava muchísimo más el problema en el sentido de que no hay Estado, no hay forma alguna, sino un agravamiento de todo esto.
lo que dificulta en definitiva el acceso a la justicia y tener algún tipo de reparación en este sentido. Por último, creo que dos desafíos que nos llevan hacia adelante con este informe serían prácticamente, primero, cómo podemos proteger efectivamente a las mujeres de la violencia digital de género en un contexto como el venezolano, digamos, con un estado de espaldas, donde no hay ningún tipo de protección, donde el Estado es un actor activo en todo su sentido contra las mujeres. Yo creo que aquí es importante también marcar que no es restringiendo la libertad de expresión justamente que logramos ese cambio. Lo que han demostrado distintos informes internacionales es que la libertad de expresión es un aliado de la igualdad de las mujeres. Y yo creo que un enfoque de tres patas deberíamos tener en cuenta para mirar este desafío. Primero, fortalecer la alfabetización digital y las prácticas de autorregulación. Creo que hay un componente educativo fuerte de parte de la sociedad civil, un rol que debe jugar. Segundo, también fortalecer las prácticas de seguridad digital, seguridad personal y lo que tiene que ver con los espacios de contención de las mujeres y redes profesionales en ese sentido. Y tercero, hacer litigio, hacer incidencia internacional con distintos mecanismos, pero pensando principalmente en el rol de la empresa, ¿no? El rol que tienen que jugar los intermediarios, en este caso las redes sociales, de cara a ese tipo de violencia. Entonces hay mucho por promover en el espacio de autorregulación eficaz, de sensibilidad con enfoque de género, etcétera, y más los problemas tradicionales de transparencia y una efectiva rendición de cuentas en esto. Eso sería como un desafío y alguna forma de abordarlo. Y el último desafío, y con esto ya voy cerrando la intervención, es, bueno, tenemos como una pequeña medida provisional de avanzar con las redes sociales, avanzar con el fortalecimiento de las mujeres, pero ¿cómo hacemos a nivel macro? ¿No? ¿Cómo tenemos regulaciones públicas positivas, regulaciones legales que nos ayuden a enfrentar este problema? Creo que falta muchísima evidencia empírica, o más que evidencia empírica, pero la hay, localizar los estudios, tratar de desagregar un poco más de cuáles son las distintas formas de violencia, cómo se manifiestan, eh, cuáles son los detonantes, en fin, para que nos ayuden a pensar claramente políticas públicas en ese sentido. Eh, los estados hoy en día lo que hemos visto también es que buscan un poco calmar conciencias con un enfoque punitivo ante este problema. Y digo calmar conciencias porque en definitiva no se resuelve estructuralmente el problema, sino que se busca, bueno, atribuir una responsabilidad y acabar todo el asunto. Y bueno, la verdad es que hay todo un tema que implica someter al Estado al cumplimiento de obligaciones positivas en sentido amplio, es decir, cómo educa, cómo fortalece las redes, cómo puede ayudar a capacitar responsablemente y sobre todo ser un facilitador, un promotor de un debate público más inclusivo. Bueno, con esto creo que podemos dejar algunas ideas y con gusto estaré atento a la intervención de Fernando, a cualquier pregunta que puedan lanzarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención, por la presentación y darnos unas ideas generales de cuáles fueron los principales hallazgos del informe, que es, como bien planteabas, una aproximación al tema de la violencia de género, cómo la violencia de género tiene distintas fases y distintas expresiones en la vida pública que al final, y en la vida privada también, que al final terminan afectando la dignidad de las personas, la dignidad de las mujeres en estas distintas esferas de su quehacer cotidiano. Nos quedamos un poco con la idea de cómo existe esa normalización que al final termina invisibilizando todas estas dinámicas y se convierten en algo cotidiano y no en un problema de violación de derechos humanos, que es como lo venimos planteando desde este enfoque. Para conocer un poco también los aportes y los comentarios en relación a estos hallazgos y también algunos elementos que pueden sumar al análisis, vamos a contar en los próximos minutos con Fernanda Vanegas. Así que bueno, adelante Fernanda y estamos atentos a tu intervención. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias desde ya a los compañeros de Espacio Público por esta oportunidad
y Ricardo que me precedió. Felicidades a ti y al equipo por este informe, que como te lo dije fuera de cámaras y lo digo también ahora, es de gran importancia porque la violencia online contra las mujeres continúa siendo terreno casi que inexplorado, continúa siendo una forma de violencia invisibilizada. Yo lo que voy a hacer en el tiempo que muy amablemente me han acordado será, no quiero entrar en detalle, ¿verdad?, del informe, se les ha compartido a todos el link, seguramente o ya lo conocen o lo van a conocer, no voy a entrar en los detalles de un muy buen informe. Lo que quisiera es complementar ese informe y también complementar elementos que Ricardo ya mencionó antes que yo, para quizás darle un poco, tomar un poco de altura y contribuir con otros elementos conceptuales, o para ir un poco más lejos y continuar abriendo la discusión sobre el tema. Y quisiera con mi intervención resaltar 3 puntos. El primero, el hecho de que la violencia en línea contra las mujeres es una forma de violencia de género. Después lo voy a hablar más en detalle, pero ese es uno de los puntos que tiene que quedar más claro. Cuando apaguemos la computadora hoy, tenemos que recordarlo. La violencia digital es una forma de violencia contra las mujeres. Ricardo, lo mencionaste, en el informe también está claramente desarrollado, pero no debemos perderlo de vista. Lo segundo es un segundo mensaje para mí importante de a conservar del informe, esta investigación que se realizó y de las formas de violencia online, es que hay diferentes formas de violencia que intersectan unas con otras, diferentes capas de violencia que encuentran, con las cuales se enfrentan las mujeres y las niñas en los medios digitales. Y un último punto es qué hacemos con todo esto, qué respuestas, qué podemos esperar del Estado o inclusive de actores privados. Y como estabas diciendo, Ricardo, hace un momento, ¿qué obligaciones tiene el Estado ante este tipo de violencia para poder proteger y garantizar los derechos de todas las mujeres y de las niñas? Para empezar, el primer punto que quisiera resaltar es justamente el hecho de que la violencia digital es una forma de violencia contra las mujeres, lo repito, pero está invisibilizada, está incomprendida, y eso tiene impactos negativos en la vida de las mujeres y de las niñas y en la garantía efectiva de sus derechos. Tenemos que recordar que en el ámbito interamericano, en la Convención de Belém do Pará, que digamos es el instrumento que rige los derechos, que interpreta y rige los derechos de las mujeres en la región, que incluye a Venezuela y que incluye a otros 32 estados del continente, la violencia contra las mujeres se define como una violencia en todos los espacios. Y justamente al definirla como todos los espacios, también estamos incluyendo el ciberespacio. Muy seguramente en 1994, cuando se adoptó la Convención de Belém do Pará, no se estaba pensando en el ciberespacio, pero hoy en día la podemos también aplicar al espacio digital, puesto que la violencia contra las mujeres es la violencia que se produce en todos los espacios. La Convención nos dice que es tanto en el espacio público como en el espacio privado o en cualquier otro espacio. Entonces también podemos incluir el espacio digital. Otro punto a no perder, digamos, de nuestro radar es que las mujeres y las niñas, por su sola presencia en estos espacios, son vulnerables a sufrir violencia de género y violencia de género en línea, sobre todo en el contexto pandémico, lo que ha sucedido en el último año y medio, donde ha habido una aceleración brutal de la digitalización, donde ha habido eh, casi que una aceleración también de la presencia de todas las personas en línea, pero también de niñas y mujeres, ya sea para seguir cursos online, ya sea para participar en webinars como este, ya sea para participar, tomar la voz, en periodismo, etcétera. Ha habido una digitalización que se ha acelerado y una participación también de mujeres en este espacio que ha aumentado. Y a pesar de todo esto, la violencia digital contra mujeres sigue siendo una forma de violencia invisibilizada. Es un campo relativamente inexplorado. La digitalización, digamos, el proceso de digitalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las conductas y actitudes que tenemos en este espacio ha ido más rápido que lo que los sistemas legales o penales o las prácticas de protección y de prevención en materia de derechos humanos han ido. Y ahí hay un desfase entre esta rapidez de la digitalización, de la generación de redes sociales, de medios digitales, versus
la respuesta de los estados, las respuestas ya sea punitivas, como estaba diciendo Ricardo, ya sea preventivas o otro tipo de respuestas. Y es ese desfase, en ese gap, en esa laguna donde encontramos un espacio de vulnerabilidad adicional para las mujeres y para las niñas. También tenemos un tema relativo a la falta de conceptualización de la violencia digital contra mujeres. Hay muchos conceptos dando vueltas, pero no hay una definición acordada. Y también existe lagunas y falencias en la tipificación y clasificación de las conductas. Si bien en algunos países ya han avanzado en integrar el espacio digital, las violencias en el espacio digital en sus códigos penales, todavía no es algo sistemático. Y por eso resalto, es de gran importancia, este informe es de gran importancia que tratemos este tema, porque a la fecha, a nivel internacional, no existe ni a nivel internacional ni a nivel regional una definición formal acordada de lo que significa violencia digital de género o violencia en línea contra las mujeres, violencia digital contra las mujeres. Incluso, digo, en este mismo espacio, yo creo que ya lo he tratado de por ejemplo, 4 o 5 formas diferentes, porque incluso el concepto, digamos, el nombre de este tipo de violencia, todavía no tenemos un concepto unificado, digamos. No hay una terminología precisa, no hay una tipificación sólida y el resultado de esta falta de conceptualización y de esta falta de formalización, concretamente en la vida de las mujeres, es que las víctimas no se reconocen como tales. A mí me sucede esto y yo no entiendo que esto, no entiendo que esto es una forma de violencia. Y en los casos que están reseñados en el informe, hay un caso donde una de las víctimas, ella misma entiende, hay un momento en que ella dice, esto es una forma de violencia, me están violentando. Pero en muchos casos, por esta falta de conocimiento, un poco de educación, lo que estaba diciendo Ricardo, las víctimas no se reconocen como tales. Otra consecuencia de esto es que las conductas no son castigadas, puesto que hay una falta de tipificación, etc. Existe también una dificultad a la hora de denunciar. Cuando voy a denunciar, no sé qué palabras utilizar. Yo voy a decir, mira, me están insultando en un foro online. Y eso lo que hace es que desestimen tu denuncia. Y, o sea, dicen, bueno, pero no te pasó nada, o sea, estás exagerando. Entonces, digamos, todos los obstáculos que offline las mujeres ya encontramos para acceder a la justicia se ven acelerados, se ven agravados y profundizados cuando sufrimos violencia online. Si, digamos, en el mundo offline ya desestiman nuestras denuncias, ya te dicen, no, pero te golpearon, no, pero no te mataron, no es grave, no, tu hija no desapareció, se fue con el novio. Ya todos esos estereotipos, todos esos obstáculos que conocemos, que encontramos las mujeres en el momento de buscar justicia, ya existen, es aún peor y hay mayores dificultades cuando se trata de violencia online. Porque, como decimos, no sabemos ponerle nombres a esto, no está tipificado, las autoridades no entienden o no creen en la gravedad de estos hechos. Y eso es lo que hace, como el punto que quiero hacer con esto, es que urge realmente una definición de esta violencia. Urge que tengamos una formalización conceptual a la luz de la Convención de Belém do Pará en el marco interamericano, a la luz de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, la Convención CIDAW de Naciones Unidas, a la luz de los instrumentos internacionales, para que esto pueda contribuir a la protección, a la garantía de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, incluyendo en el espacio digital. Otro punto que quería tratar sobre la violencia en línea y con esto quiero continuar una vía de los hallazgos que Ricardo mencionaste antes, es el hecho de que la violencia digital no es aislada, hace parte de un continuum de violencia, se enmarca en una situación estructural. Sabemos que en todo el mundo, en todos los países, en nuestra región, en un país como Venezuela, las mujeres sufren múltiples formas de violencia y discriminación por los patrones sociales, culturales que están profundamente enraizados en nuestras sociedades. Y esa situación de violencia estructural que vivimos cotidianamente, mujeres y niñas de todas las edades, en todos lados, se traduce también, se está trasladando a este otro espacio, al espacio digital. No es aislado, digamos, la violencia que sufrimos las mujeres en las redes
No son episodios aislados, no es algo episódico, no es algo, digamos, espontáneo, no funciona una vez y no te preocupes, fue una vez. No, 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 justamente lo que tenemos que guardar en mente, lo que, digamos, tenemos que tener muy presente es que esta forma de violencia tiene que ser comprendida a la luz de esos patrones sociales marcados por la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. En ese núcleo en el que nace la violencia y discriminación contra las mujeres que conocemos y que tratamos de forma tradicional offline, también se da online. El objetivo de esta violencia, y lo estaba mencionando Ricardo anteriormente, es mantener a las mujeres en su lugar, y pongo comillas. Entonces ahí es donde tú ves, por ejemplo, en estos episodios que en el informe están muy bien tomados, de troleo, de insultos, de hostigamiento, cuando te atacan, ¿no? Con este montón de mensajes y de comentarios. Muchas veces lo que te están diciendo es cállate, ¿por qué abriste la boca? Quédate en tu lugar, ¿por qué hablas? Y eso es lo que nos están diciendo las mujeres es quédate en tu lugar, quédate callada. Y la violencia digital finalmente es una forma de redefinir los roles de género también en el ciberespacio. Esos roles de género que ya están definidos fuera de la pantalla también nos los quieren imponer en el ciberespacio. Es otro espacio en el cual a las mujeres se nos está buscando dominar, controlar y subordinar porque somos mujeres, ¿no? Y ahí hay y ahí es importante como en este momento, no lo dije al principio, pero es importante recordar que la violencia digital no es solamente contra las mujeres, no es algo que solamente afecta a las mujeres, afecta a cualquier persona, como la violencia offline afecta a cualquier ser humano, la violencia digital también a cualquier persona. Pero lo que es particular es que tiene formas diferentes y tiene alcances diferentes cuando se trata de mujeres. Y eso está muy bien reseñado en el informe y Ricardo también lo comentaste anteriormente. Y cómo afecta a las mujeres, ¿no? ¿Qué es estas formas de violencia que afecta a las mujeres? Y ahí es donde quisiera compartir con ustedes el tema de la violencia interseccional, como estas diferentes capas de violencia que puede existir. Porque la violencia en línea puede afectar a cualquier persona, puede afectar a cualquier mujer y a cualquier niña, pero hay algunas mujeres o grupos de mujeres que se encuentran en mayor riesgo o en mayor situación de vulnerabilidad. Como estos grupos incluyen, Ricardo, ya mencionaste algunos, yo había reseñado, por supuesto, las mujeres jóvenes y las niñas, hay todo un tipo de violencia muy particular contra mujeres y contra niñas, sabiendo que las menores de edad, las niñas tienen una protección reforzada, pero también están en mayor vulnerabilidad. Las mujeres con perfiles públicos, tú lo mencionaste muy bien en el informe, está muy bien reseñado, tanto periodistas, bloggers, influencers, pero también artistas, también académicas, cualquier mujer que pueda tener un perfil público y no tanto su perfil privado. También los perfiles privados son atacados, por supuesto, pero las mujeres con perfiles públicos están en una situación de mayor vulnerabilidad a sufrir diferentes actos de violencia online. Las mujeres con compromisos sociales, ¿verdad? Las activistas, las defensoras de derechos humanos, abogadas, litigantes, mujeres con compromisos políticos, hace parte también, es una forma de violencia política, cuando la violencia digital contra mujeres, cuando estamos haciendo hostigamiento, etcétera, etcétera, a mujeres que tienen compromisos políticos, es una forma de mermar, de socavar su participación, de socavar su derecho a participar de la política. Otras mujeres que están también en situación vulnerable son las mujeres que defienden las agendas que rompen estereotipos, la agenda feminista, la agenda del colectivo LGBTI, la agenda a favor del aborto, la agenda a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Esas mujeres se encuentran en el punto de mira de una serie de violencias digitales que tienen gravísimas consecuencias. Las mujeres pertenecientes a minorías o a grupos históricamente excluidos también se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Y ya lo estaba comentando Ricardo antes, y yo quiero como insistir en esto, estas mujeres enfrentan no una forma de violencia, sino doble o triple o múltiples formas de violencia y discriminación, no solamente
violencia, sino es violencia basada en su género. Además, es violencia racista, hay violencia lesbófoba, hay violencia política, muchas veces todas conjugadas en una sola. No se está atacando, por ejemplo, a una mujer política por sus ideales, su posicionamiento político, se le va a atacar por su aspecto físico, se va a atacar a su familia y se le va a atacar en aspectos de género, en aspectos relacionados con lo femenino, por ejemplo. Y finalmente, todas estas formas de violencia, todas estas capas, lo que hace en el fondo es socavar la vigencia de los derechos humanos. O sea, estamos hablando de algo muy serio, de algo muy profundo. Estamos hablando de socavar los derechos humanos, los derechos de las mujeres y todo esto realmente socavar la democracia, los principios democráticos de igualdad y de libertad, todos los principios liberales que tenemos en nuestros países. Vivimos en estados de derecho con los cuales existe un deber de asegurar los derechos humanos, un deber de asegurar la igualdad y sobre todo un deber y un derecho de que la mitad de la población, que somos las mujeres, podamos expresarnos libremente, podemos estar en espacios sin ser víctimas de violencia. Y eso es, digamos, cuando estamos hablando de me han insultado online, la respuesta no puede ser no, pero fue online, no te va a pasar nada. No, es algo sistemático, es algo estructural que conlleva realmente está puesta en cuestión de principios muy profundos como la propia democracia y la propia vigencia de los derechos humanos. Y ya para ir cerrando, quería tratar también qué respuestas, ¿no? Ante esto, qué podemos hacer, qué podemos esperar de los estados, de actores privados. Y para eso quería recordar un punto muy importante y es que hay una continuidad entre el espacio online y el espacio offline. No son espacios separados, hay una continuidad. La violencia no para en la pantalla. La violencia online puede continuar offline. Existen posibilidades reales, impactos reales en la vida de las mujeres que sufren esta violencia. No son solamente insultos en una pantalla, es una forma de violencia que afecta gravemente a la salud, a la integridad y a los derechos de las mujeres que la enfrentan. Las consecuencias de la violencia digital son asimilables, si no los mismos, que los de la violencia offline, digamos. En salud mental se ha registrado, hay numerosos estudios que muestran cómo este tipo de violencia tiene afectaciones a nivel de ansiedad, de depresión, miedo, aislamiento, tentativas de suicidio y otros, solamente para nombrar algunas. Así que no es algo menor, no es algo que para en la pantalla, es algo que traspasa la vida de las personas. Por ejemplo, las amenazas de muerte, amenazas de violencia sexual, son cosas que pueden quedar en amenaza, lo cual es una forma de violencia, pero que también en algunos casos y en algunos países puede traducirse en actos reales. Entonces, es ahí donde no podemos perder de vista eso. La violencia digital online no para en la pantalla. Hay una continuidad entre lo online y lo offline. Y esas diferentes, la violencia digital es una extensión de alguna forma de las violencias que existen offline. Estamos hablando, hay diferentes formas de violencia digital. Y veo que ya está Maris, voy a ir cerrando. Eh, hay diferentes formas de violencia, ¿no? El ciberacoso, el hacking, el monitoreo online, ataques a la reputación. Todas las formas de violencia están reseñadas en el informe. Y para terminar la pregunta, lo que decía, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos un mayor diagnóstico de la situación, faltan datos, faltan cifras sistemáticas, falta hacer un diagnóstico para visibilizar, para actuar, para generar política pública, lo que estaba diciendo Ricardo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Exigir marcos normativos que incluyan la violencia digital online, que puedan abordar su complejidad y que no sea de forma heterogénea o casi anecdótica. Necesitamos mayor conceptualización, necesitamos mecanismos reales de acompañamiento a las víctimas. Eso requiere, lo estaba diciendo Ricardo, requiere pedagogía, requiere entender que las personas, cuando yo voy a denunciar, que la persona que está al frente mío pueda entender que es una forma de violencia. Y requiere también insistir en la responsabilidad de actores privados y de los intermediarios de Internet. Tiene que haber un enfoque de género en las reglas de uso de las plataformas. Tiene que haber un enfoque de género al momento de poder denunciar
denunciar perfiles, tiene que haber también una mayor colaboración con la justicia y con las víctimas de los proveedores de Internet, de los intermediarios y de las plataformas. Porque sin todo eso, si no avanzamos, si no continuamos hablando de este tema y conceptualizándolo, no vamos a poder prevenir esta violencia y proteger a las mujeres y niñas que son víctimas de ellas. Y con eso, lo siento si me extendí, pero con eso cierro. Muchas gracias, Fernanda. Al contrario, muy valiosos tus aportes, el subrayar estas consideraciones que son tan importantes a la hora de entender el fenómeno, el carácter estructural que tiene la violencia, que no es algo aislado, que no es algo que va a pasar una vez o eventualmente, y cómo eso a su vez amerita un conjunto de políticas o soluciones que también pasan por ese tamiz estructural, donde todos estamos involucrados, tanto el Estado, las empresas privadas, la sociedad en general, las personas, las comunidades, porque se trata no solo de situaciones vinculadas a temas personales o círculos privados o interpretaciones subjetivas de lo que se puede decir o no en redes sociales, sino que es parte o una expresión de una cultura que tiene estas características, que discrimina y que eso se ve en todos los ámbitos de la vida pública. Aquí hay varias preguntas, así que voy a comentar algunas para que haya una primera ronda de respuestas y luego seguimos con las siguientes. Guillermo Medrano de Nicaragua, un saludo a Guillermo, por cierto, nos pregunta, ¿qué se podría hacer en aquellos países como Nicaragua en que el Estado es el principal agresor de las mujeres? Y comenta, para variar, la vicepresidenta como autoridad estatal es una de estas personas o funcionarios que descalifican el trabajo de las mujeres periodistas a través de insultos, adjetivos que buscan criminalizarlas en su condición de mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo se mezclan estas dos cosas? La visión de la autoridad estatal encarnada además en una mujer, ¿no? Francis Betancourt nos pregunta acá, me gustaría saber si la violencia digital de género contra las mujeres que se gesta o desarrolla en redes sociales es una consecuencia de la cultura de cancelación. Eso es una de estas cosas que ella nos plantea y creo que sí, esto está conectado. Gabriela Aguada nos hace un comentario y unas preguntas, ¿no? Excelente iniciativa para hablar de un tema tan invisible, sobre todo en Venezuela, donde no tenemos datos ni cifras de ningún tipo. Mi pregunta es, ¿cómo mantener el tema vivo en el activismo, en el periodismo, en la opinión pública en general, en un contexto como el venezolano, donde sin duda la cultura patriarcal y machista utiliza este tema a su favor y además desmerita los testimonios y las denuncias que no llevan a ningún proceso de justicia ni reparación? Gabriela es directora de Caleidoscopio Humano, es periodista y defensora de derechos humanos. Y por último, una pregunta que nos hace Débora Calderón. Quisiera saber si existen a la fecha buenas prácticas o prácticas exitosas de protección con efecto en los dos extremos de la continuidad de la violencia, es decir, en el mundo offline y en el mundo online. Entonces, ¿quién quiere iniciar con algunos comentarios o respuestas a estas dudas y comentarios? No sé si Ricardo quieres. Sí, si quieres yo puedo empezar con algunos comentarios. Normalmente los derechos humanos nacen como reclamo contra el Estado, es decir, justamente se gestan cuando el Estado no los reconoce, cuando hay una oposición a tenerlo. Entonces, parte del trabajo viene de la sociedad civil a mantener el tema vivo. Entonces, voy a tratar de ligar dos preguntas ahí, tanto de cómo mantenerlo vivo desde el activismo, como qué hacer cuando el Estado justamente está en contra. Hay que hacer un acompañamiento muy fuerte desde la sociedad civil. La idea que venimos trabajando en espacio es de reconstrucción del tejido social que permite de alguna manera empoderar a los ciudadanos, acompañarlos en sus dinámicas de protección con distintas estrategias, ¿no? Entonces es importante capacitar, es importante hacer distintas reuniones, encuentros, donde se charla el tema, donde se discuta, donde se debata. Es importante tener participación en el espacio digital también, y
tener alguna presencia fuerte ahí, porque como bien decía Fernanda, uno de los problemas de la violencia digital de género que nos plantea entre miles es que está replanteando o redefiniendo los roles de género. Entonces, lo que ya habíamos ganado seguramente o con más avance, por decirlo, en el escenario offline, ahora en el escenario online trata de restaurarse, ¿no? Entonces, hay que tener algún tipo de incidencia ahí en el espacio digital a través de distintas dinámicas asociativas. Y lo otro es muy importante, por supuesto, es hacer redes de incidencia. Incidencia política tanto a nivel internacional como a nivel interno, siempre documentar, denunciar como forma de visibilizar es lo importante. Y a eso, por supuesto, sumaríamos generar data de manera sistemática, como bien mencionaba Fernanda, desagregada. Como ven, es como una estrategia de muchos frentes, pero es parte de la tarea que corresponde a la sociedad civil. La otra pregunta que decía Francis sobre el tema de si es consecuencia de la cultura de cancelación, puede ser, y puede ser causa también, porque justamente como todo esto se interconecta y se retroalimenta, justamente, sí, la violencia digital de género puede ser una estrategia de anulación, principalmente con mujeres con perfil público, como bien decía Fernanda, para eso, desacreditarlas de lo público y ponerlas en su lugar, ¿no? No puedes hablar esto, no te corresponde, etcétera. Una redefinición de los roles de género. Em, y bueno, creo que eso es lo que yo tengo de comentarios. No sé si, bueno, por supuesto, Fernanda, lo que quiera añadir. Gracias, gracias Ricardo, y gracias como por esas preguntas que creo que llevan un poco más allá la discusión. El tema de qué hacer cuando son los agentes del Estado los que llevan a cabo actos de violencia o los que fomentan esta violencia. Y muchas gracias por esa pregunta porque fue algo que no había puesto en mi presentación, pero que me parecía, bueno, hay un tema evidente, ¿no? En el informe relativo a Venezuela. Es un tema enorme en Nicaragua, que creo que de ahí viene la pregunta, pero se da en un montón de países, ¿no? Y cuando decimos agentes del Estado, son funcionarios públicos, pueden venir agresiones desde la propia cabeza del Estado, desde él o la jefa de Estado, pero también proviene de, por ejemplo, consejeros, enorme en casos de diputados, de senadores, y en países como El Salvador también se ha visto este tipo de cosas a nivel de fiscalía, etcétera. Lo que quisiera decir con respecto a eso, varias cosas. Lo primero, no hay que olvidar que los agentes, todo agente del Estado es representante del Estado y por lo tanto carga con la obligatoriedad de protección y prevención que tiene el Estado. Es decir, cuando yo soy agente del Estado, no soy un actor privado, soy un agente del Estado y con mi actuar estoy comprometiendo la responsabilidad del Estado. Esa es una primera cosa muy importante a tener en cuenta cuando son funcionarios públicos o agentes del Estado los que están detrás de este tipo de violencia. Lo segundo, recordar que como agentes del Estado, funcionarios del Estado, existe una obligatoriedad de promover los derechos humanos, de promover el respeto de los principios básicos de derechos humanos, entre los cuales está la no discriminación y la no violencia. Y por lo tanto, las expresiones violentas, discriminatorias de agentes del Estado están completamente proscritas por los estándares interamericanos de derechos humanos. Y esto, por ejemplo, se ha visto cuando en algunos países donde agentes del Estado, ya sea jefes de Estado u otros, han desestimado testimonios de víctimas, ¿no? Van públicamente y dicen, no, pero esa señora es una loca y se lo está inventando. No, un agente del Estado no puede hacer eso, no solamente porque todo testimonio de una mujer víctima de violencia tiene que ser siempre tomado como cierto, sino que además existe una responsabilidad de un agente representante del Estado de promover la vigencia de los derechos humanos. ¿Y qué se puede hacer? Tiene que continuarse documentando, tiene que continuarse denunciando en las instancias que sea posible y siempre que ocurra, ¿no? Para justamente mostrar este patrón.
Por supuesto, hay países donde la situación es mucho más delicada, donde eso es mucho más difícil. En un país como Venezuela, en un país como Nicaragua, estamos en, digamos, en contextos institucionales y de vigencia de los derechos humanos tan complejos y con violaciones tan masivas a los derechos humanos, que esto es muy difícil, esto es muy delicado, y no voy a ser yo la que les dé más detalles sobre esto, ¿verdad? Porque es un tema que creo que todos los que estamos conectados hoy conocemos, pero por supuesto hay que seguir haciéndolo, y eso se junta para mí con esa pregunta sobre cómo hacer para mantener este tema en la agenda, cómo hacer desde el activismo, desde la academia, cómo hacer para seguir construyendo. Y coincido con Ricardo en que un tema es seguir documentando, es decir, tenemos que seguir documentando estas formas de violencia, porque si las seguimos documentando, seguimos mostrando el patrón y seguimos demostrando que no es algo aislado, que no es a una mujer o a una periodista le pasó esto, no, es un tema que hace parte de un patrón, ya sea a nivel nacional, pero que sabemos que es un patrón a nivel regional, sabemos que es un patrón que se repite, que se hace. Y justamente desde los activismos, desde la sociedad civil, desde las defensorías, necesitamos seguir documentando los casos, denunciar, generar casos, generar jurisprudencia, generar precedentes, empujar, empujar, empujar en ámbito nacional. Si en el ámbito nacional no es suficiente, llevarlo al ámbito interamericano, seguir llevando casos, seguir generando evidencia, generando antecedentes. ¿Y cómo hacer? Una parte de esta pregunta era, bueno, ¿y cómo hacemos cuando justamente esto está desestimado? Cuando nos dicen, no, esto no es una forma de violencia. Ahí mi consejo es basarse en los estándares interamericanos, en el entendido en el que la violencia digital, la violencia contra las mujeres en el ámbito digital es una forma de violencia contra las mujeres, ya se puede utilizar todo el corpus de protección de los derechos de las mujeres. Todos los estándares internacionales, interamericanos e internacionales de protección de los derechos de las mujeres son aplicables a la violencia online. Y es ahí donde digo que tenemos que seguir generando casos, tenemos que generar jurisprudencia, generar antecedentes, porque tenemos que empezar a construir eso. Es algo nuevo, novedoso, campo medio inexplorado, y es ahí donde entra ese rol fantástico que pueden tener las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los litigantes, en el momento de escoger casos, de llevar casos. Recuerden, la violencia digital contra las mujeres es una forma de violencia y por lo tanto podemos utilizar todos los estándares que ya existen de violencia offline. No importa, vamos a buscar en esos estándares y esos estándares son aplicables a esta forma de violencia. Por supuesto, tienen que ser adaptados y hay que encontrar la forma de adaptarlo a los casos precisos. Pero mi consejo, y yo iría por ahí, seguir enfocándonos y utilizar los estándares vigentes. Tenía aquí unas notas sobre la pregunta sobre buenas prácticas que se ha hecho, si hay como cosas que se puedan reseñar. Y yo tenía apuntado, no lo puse en mi presentación por falta de tiempo, pero tenía apuntado que si bien es inexplorado, hay muchas cosas por hacer, en algunos países ya han habido algunos intentos. En algunos países se han empezado a modificar los códigos penales, son intentos muy tímidos y todavía no hay nada muy sólido, pero donde sí se ha intentado avanzar un poco más es en hacer campañas de sensibilización, en campañas de información. Por ejemplo, en Perú se creó una plataforma contra el bullying, un hashtag conectados y seguros, era una campaña y una plataforma sobre conectadas y seguras para mujeres y niñas, cómo encontrar seguridad en los espacios digitales. En Ecuador se generó también una plataforma virtual que también más en términos de prevención y digamos de pedagogía, llamado el Mundo Virtual de Eugenia, para mostrar y para enseñar, mostrar, sensibilizar sobre los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas en los entornos digitales. En Paraguay también habría que ir a ver, esto estoy diciendo de memoria, entonces habría que confirmar, en el marco de la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, no tengo en cabeza el número de la ley, pero en el marco de esa ley también se incluye la violencia en las nuevas tecnologías o en los espacios de nuevas tecnologías.
por lo cual en el marco de esa ley se le da una obligación al Estado de generar prevención y protección a las mujeres, incluyendo por actos realizados en los medios de nuevas tecnologías. También a a niveles federales, sé que en la Ciudad de México, la gobernación de la Ciudad de México también ha generado plataformas como digo, son de sensibilización sobre violencia online y la Ciudad de Buenos Aires, junto con UNICEF, si no me equivoco, si no me equivoco, UNICEF, pero sí fue la Ciudad de Buenos Aires, publicó una guía, una guía es muy bien hecha, muy bien realizada, muy didáctica sobre violencia online contra niñas. Entonces, explica de forma muy clara con, digamos, con gráficas, con colores, con dibujos, con gráficas muy claro qué es violencia y te dice, si esto pasa, esto es una forma de violencia, tienes que hablar, a quién le puedes decir, tienes que hablar con un adulto, etcétera, etcétera. Y además, digamos, de esa primera capa didáctica dirigida más a niñas y adolescentes, esa misma guía también genera sensibilización y conocimiento para los adultos, para las personas también que son responsables de las niñas y de las adolescentes, donde explica lo que es, por ejemplo, el doxing. Personalmente yo no sabía lo que era esto y en esa guía explican el doxing, el hacking, etcétera, y diferentes formas de violencia. Y también, y ahí tenemos que ser bastante conscientes también de un tema generacional, ¿no? Estamos hablando de formas de violencia que de pronto en una generación de mayores de, no sé, 15 años, 16 años, de pronto no estamos tan expuestos, no lo conocemos tanto como niñas y adolescentes. Muchas gracias, Fernanda. Creo que logramos responder la mayoría de las inquietudes de una forma detallada y concisa al mismo tiempo que nos permita ver cuáles son los desafíos más importantes en esta materia. Y creo que un buen resumen sería, y no en vano, coincide esto con las 3D de derechos humanos: documentar, denunciar y difundir. Creo que esto vendría como a resumir un poco, qué podemos hacer, qué nos toca hacer, seguir registrando casos, seguir difundiendo la situación, subirle el costo a todas estas limitaciones y restricciones y conversarlo, decir que efectivamente estamos ante violaciones de derechos humanos que afectan a niñas y mujeres. Bueno, quiero agradecerles a Fernanda Vanegas por habernos acompañado en esta presentación, por sus comentarios, por sus aportes valiosos a esta discusión, a Ricardo Rosales, quien fue quien lideró esta investigación. Pueden encontrar el informe en la página web de Espacio Público. De todas formas, en el chat que tenemos acá lo hemos ido compartiendo. Bueno, queremos agradecerle también a todas las personas que estuvieron acá en esta presentación, personas, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, estudiantes, profesores universitarios que están enterados y preocupados también, porque significa que son personas que son sensibles a este tema, y eso es lo que nos interesa, que veamos que efectivamente hay un problema y buscamos analizar, entender, estudiar la situación para encontrar juntos soluciones. Bueno, muchas gracias. Pueden encontrar una cobertura un poco de esta presentación a través de nuestro Twitter, @espacio público. También pueden seguir a Fernanda, @Fernanda Vanegas en Twitter, y a Ricardo F18, donde pueden también encontrar opiniones, productos, información vinculada a todo esto de la defensa de los derechos humanos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, muchas Hasta gracias. luego, Hasta muchas luego. gracias.